Vale. Probando, probando. Estoy nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo. Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa. Hola, otra vez. Estamos un día más en este canal. Segundo vídeo del canal. Tenía muchísimas ganas de volver a grabar. No lo había hecho antes porque me han pasado bastantes cosas durante estos 5 meses, desde que subí el último vídeo. Muchas cosas, muchos cambios, que precisamente hablaba de eso en el primer vídeo, pero bueno, la vida es así. Bueno, he decidido grabar sin el micro porque no me estaba funcionando bien. No sé por dónde iba. El caso es que durante estos meses me han pasado un montón de cosas. Precisamente hablaba de esto en el último vídeo, bueno, en el primer vídeo que subí, que hay muchos cambios en la vida, sobre todo cuando te vuelves adulto. Ya no estoy viviendo en Madrid, estoy viviendo en mi ciudad natal, que es Alicante. Como os digo, han pasado un montón de cosas y bueno, fue un proceso bastante difícil porque, sin entrar tan a detalle, con mi trabajo, bueno, por cosas externas tuve que dejarlo, el piso también tuve que dejarlo, todo esto tuve que gestionarlo en poquísimo tiempo, no me esperaba en absoluto nada y bueno, ya estoy otra vez viviendo en Alicante, viviendo definitivamente después de casi 6 años. Como le decía a mis cercanos, para mí está siendo un proceso raro de adaptación otra vez, porque la última vez que yo viví en Alicante, de estar viviendo real, fue cuando era adolescente. Yo dejé esta ciudad siendo adolescente y obviamente he vuelto para vacaciones, he estado todas las vacaciones de verano aquí en Alicante durante estos años, pero como os digo, es una sensación súper extraña porque el hecho de estar viviendo, ¿sabes? De que ya no son vacaciones, que sabes que en este caso sé yo que no voy a volver a Madrid. Paréntesis, estoy volviendo porque estoy terminando de gestionar cosas, aún tengo cosas allí pendientes, tengo a mis amigos allí, entonces vuelvo, pero muy esporádicamente y bueno, y durante poquísimo tiempo. Pero a lo que iba, pues eso, que ahora estoy viviendo en Alicante y que para mí está siendo otra vez como empezar de cero y es al principio muy agobiante porque un montón de incertidumbre, de no saber qué hacer, sigo sin saber muy bien qué hacer, pero con las cosas un poco más asentadas. Y supongo que la vida se trata de eso también, de tomar decisiones. Estaba muy estresada meses anteriores, meses atrás estaba muy estresada pidiéndole consejos a todos mis amigos, a mis familiares, porque claro, una situación así son demasiadas cosas, chicos, son un poco crisis existencial, bueno, un poco no, fue una crisis existencial bastante heavy de que yo tenía planeado hacer muchas cosas, tenía planeado mi año allí en Madrid, que desafortunadamente pues no ha podido ser, por lo menos en este momento, pero bueno, estoy bien, que es lo importante, estoy rodeada de gente que me quiere, que me apoya, como siempre, me siento muy afortunada y agradecida por eso. Y también, pues bueno, que recordarme a mí sobre todo que existen esos momentos de permitirte estar mal, porque lo que te está pasando, pues bueno, te afecta de algún modo emocional, mentalmente, entonces también permitirse uno estar mal, pero sin entrar en una especie de bucle, que es lo que a mí me estaba pasando. El caso es que la primavera ha llegado, chicos, la primavera ha llegado, el tiempo para mí
también es súper importante. Parece tontería, pero en absoluto para mí el tiempo es muy muy importante. Que ya salga el sol, para mí eso ya es la gloria. Entonces también me da otra perspectiva de las cosas, otra manera de ver las cosas. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Quería contextualizar un poco porque en el primer vídeo, como os he dicho antes, se me veía súper emocionada pues diciendo que por fin estoy en Madrid con un trabajo, permitiéndome una vida estable económicamente, siendo totalmente independiente, viviendo en un piso que me encanta. Bueno, todo eso ya no está. Todo eso ya no está. He tenido que empezar de cero. No ha sido fácil, no está siendo fácil, la verdad. ¿Y qué quiero decir con esto? Y que a mí me ha servido un montón. Que ahora os digo, ahora pasamos a la segunda parte del vídeo, que puede que sea más interesante que esta. Recordándomelo a mí misma, por supuesto también, que a veces la vida tiene otros planes para ti. No siempre es como tú tenías las cosas en tu mente planeadas, ya sea con personas, ya sea por otros medios. La vida a lo mejor te está preparando para otra cosa totalmente distinta y por ahí en ese momento pues no era, y ya está. También yo he aprendido en aceptar las cosas, en no tener que forzar las cosas. Entonces eso a mí, llegar a este pensamiento o a esta idea me costó bastante, pero gracias a entender esto, y como os digo, nuevamente con el apoyo de gente que está en mi vida, afortunadamente, pues he podido salir de ese bucle oscuro en el que estaba. Seguramente os habrá pasado alguna vez en vuestra vida, y si no, os pasará segurísimo. Siento que me repito mucho, pero por más que a lo mejor estás intentando algo, algún proyecto, lo que sea, lo estás intentando con todas tus ganas, le estás poniendo un montón de empeño, invirtiendo un montón, ya sea físicamente, económicamente, emocionalmente, o sea, un montón de cosas, y al final no se da. No tengo la respuesta para esto, o sea, a lo mejor no sé si es que es mala suerte, no sé si es que, como os he dicho, no era el momento, no era la gente con la que tenías que estar tampoco en ese momento, no lo sé, son muchos factores, depende de muchísimas cosas. No he querido darle más vueltas tampoco a este asunto, porque siento que es entrar en bucle. Y como os digo, para mí lo que más me ha ayudado ha sido apoyarme en la gente que quiero y que me quiere. 2, aceptarlo. Y 3, empezar a hacer cosas nuevas. Empezar a ver la cosa o la situación de una manera totalmente distinta. Y con eso, que si queréis que haga un vídeo, no sé si os gustan este tipo de formatos de vídeo, a mí me encanta porque yo me puedo sentar aquí y empezar a hablar y no parar nunca, porque me encanta. Siento que es como una especie de podcast, como si estuviese también hablando con una amiga, pero es que me siento muy cómoda haciendo esto. Entonces, si os gusta, porfa, decídmelo en comentarios, y seguiré haciendo más vídeos así, hablando. Si queréis proponerme algún tema en específico y que yo vea que también es de mi interés y que pueda aportar algo, pues yo encantada. Bueno, y con esto pasamos a la segunda parte del vídeo, que como os he dicho puede que sea más interesante para más personas. Bien, vale, aquí tengo estas 3 cosas que para mí, bueno, también ha sido otra de las cosas que me han ayudado un montón en este nuevo proceso, nuevo cambio, nueva perspectiva de las cosas. Voy a empezar primero por mi journal. Un journal que yo creo que todo el mundo sabe lo que es, pero si no, es un diario de toda la vida. A mí el journal me ha ayudado mucho en muchos momentos de mi vida. Yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta muchísimo abrirme a las demás personas.
el dejar ver mis emociones. A mí eso me cuesta un montón, el que me conozca lo sabe perfectamente. Pero una de las cosas que a mí me ayuda un montón, además de pintar, dar un paseo en la naturaleza, lo que sea, es, o sea, esto, chicos, para mí es clave. Para mí, bajo mi experiencia personal, lo quiero compartir porque a lo mejor a alguien le puede servir. Y es que cuando estoy pasando por una crisis o simplemente me quiero desahogar y no, tampoco quiero contárselo a nadie y sí, simplemente desahogarme. Sí, aquí escribo todo. Todo lo que se me pase por mi cabeza en ese momento. Hago sobre todo escritura automática, que es una de las cosas que me enseñaron en la escuela en la que estuve. Escribir sin tener una idea en concreto, simplemente tú te sientas. Yo lo que hago es que me siento, cojo un boli y empiezo a escribir todo lo que se me venga en ese momento. Y os juro, chicos, a veces he escrito una página, o sea, una cara. A veces he escrito 4 páginas por delante y por detrás o 7 páginas. Da igual, es como te sientas en ese momento. A mí por lo menos me ha servido muchísimo y de verdad luego me quedo tan a gusto. De verdad, me quedo súper a gusto. Entonces, si en algún momento os sentís mal o incluso os sentís bien, porque tampoco sirve para lo negativo, también está, pues por si algo os emociona un montón o os acaba de pasar algo que os emociona muchísimo, también lo podéis escribir aquí. Yo esto lo uso mucho como un cuaderno para plasmar mis emociones. Es básicamente esto. Yo uso el journal para eso, para plasmar mis emociones, dejarlas asentadas, bajarlas a tierra. No sé si me estoy explicando, pero me sirve mucho todo el ruido mental y emocional que tengo, bajarlo a tierra. Escribiéndolo para mí es de la mejor manera. Si alguien se siente así en algún momento y no ha probado todavía escribir en un diario, lo recomiendo muchísimo porque a mí es que me funciona y me salva muchísimas veces. Vale, y ahora voy con 2 recomendaciones de libros, chicos. Uno es Namaste. Es de los mismos autores que Ikigai, lo pone aquí, Héctor García y Francesc Miralles, La Vía India, la felicidad, la realización y el éxito. Me lo regaló mi madre por mi cumpleaños y, chicos, increíble. Yo me leí Ikigai en su momento, me encantó. Quiero hacer un vídeo de los libros que me han cambiado muchas maneras de ver la vida, de pensar y de todo. Si queréis también, porfa, ponerlo en los comentarios, porque de verdad son muy buenos libros, por lo menos bajo mi experiencia personal, a mí, como os digo, me han cambiado muchas cosas de ver la vida. Y Namaste es uno de ellos. A mí me ha servido mucho porque justo me lo empecé a leer en mitad de mi crisis existencial y la manera de muchos países de Oriente en cuanto a sus religiones o su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de sentir, suele ser muy consciente. Y para mí eso es algo base, fundamental, súper importante, porque las veces en las que yo me he sentido más perdida, ser consciente de las cosas, de lo que te rodea, de cómo piensas, de cómo sientes, de con quién estás, de todo, de absolutamente todo lo que te rodea, es muy importante para mí, muy importante. Me ayuda, como os digo, vuelvo a lo del journal. Para mí el journal, como os dije, es asentar las cosas, bajarlas a tierra y ser consciente. Entonces, este libro, es que lo tenéis que leer. Es que lo tenéis que leer, chicas. Es increíble. Además, bueno, me he subrayado muchas frases de aquí. Como os digo, cuando yo lo leí en su momento, algo hizo clic en mi cabeza que dije, ya está, ya he entendido absolutamente todo. Hoy día todo el mundo quiere estar en todas partes, comunicarse con todo el mundo, multiplicar su presencia. Existe la ilusión de que eso es el éxito. Pero yo os digo que es absolutamente falso. El éxito se consigue justamente por el camino opuesto, cerrando puertas. Solo si cierras la puerta a todo lo que no es esencial, podrás enfocarte en lo realmente importante
y triunfar como ser humano. Cuando yo leí esto en su momento, me recordó mucho a la palabra que está de moda, que es FOMO, que es como estas ansias de querer estar en cualquier sitio, porque si no sientes que estás perdiéndote algo totalmente increíble. Pues así es como me sentía yo todo el rato, también por mucha gente con la que estaba, también en la atmósfera y en el ambiente en el que yo estaba hace un par de meses o hace un año. Para mí era querer estar en todas partes con todo el mundo, quería hacer miles de planes porque sentía que perdía algo increíble en mi vida. Y bueno, hay gente que sí se puede sentir así, obviamente. De hecho, hay mucha gente que se siente así, por eso la palabra está tan de moda. Pero para mí, cuando leí esta frase, lo entendí todo, chicos. Dije, Dios mío, es verdad, ¿por qué queremos abarcar siempre absolutamente todo? Tampoco pretendo que esto sea como una respuesta o querer decirle a la gente, mira, tienes que pensar de esta forma, no hagas tantos planes, lo que sea. ¿Por qué no? Porque también siento que yo estoy aprendiendo a vivir y estoy aprendiendo en general de la vida. Esta frase a mí me ha ayudado un montón, el hecho de no querer abarcarlo todo en cualquier momento, simplemente estar, ser consciente. A mí me ha servido un montón, lo comparto por si a alguien le pueda llegar a servir. Y luego el libro que me estoy leyendo desde hace bastante tiempo, porque chicos, tengo como os digo, me han pasado tantas cosas que no es que no haya tenido tiempo, sino que no he tenido la suficiente motivación como para sentarme a leer una novela. A mí las novelas de romance me encantan, o sea, me encantan. Y el verano pasado me leí Flodes, me flipó y decidí comprarme meses después el segundo libro, que es Heartless. Recomiendo sobre todo este libro por entretenimiento, por si a alguien le gusta, como a mí, leer novelas de romance, que Heartless es... En fin, me está encantando, me está encantando. Ahora es cuando me estoy enganchando, voy por un pelín menos de la mitad y voy a comprarme los otros libros, obviamente. No lo he dicho, pero historia de hermanos Cowboy. No digo más, chicos. Seguiré haciendo updates si puedo. Y aquí está mi segunda recomendación del libro que me estoy leyendo. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver algún otro tipo de vídeo, ponérmelo por comentarios. Tengo pensado hacer vlogs, que a mí me encanta grabar mi día a día. Entonces, estaros atentos, que se vienen cositas muy guays. Y ya está. Espero que os haya gustado un montón el vídeo y algunas de mis recomendaciones y un pequeño update. Así que ya está. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo.